Tratamiento. Hiponatremia. 3 aspectos básicos orientan el tratamiento de la hiponatremia. En primer lugar, la presencia y la gravedad de los síntomas determinan la urgencia para emprender el tratamiento y sus objetivos. El cuadro inicial en individuos con hiponatremia aguda es de síntomas que van de cefalea, náusea o vómito, a convulsiones, hiporreflexia y hernia central del tronco del encéfalo. Los individuos con hiponatremia crónica que persiste 48H tienen menor probabilidad de mostrar síntomas graves. En segundo lugar, las personas con hiponatremia crónica están en riesgo de ODS si se corrige la concentración plasmática de NAI con el 8-10 mm en las primeras 24 horas o mayor que 18 mm en las primeras 48H. En tercer lugar, puede ser totalmente impredecible la respuesta a intervenciones como soluciones salinas hipertónica o isotónica y los antagonistas de vasopresina. De tal forma que es indispensable la medición seriada y frecuente de la concentración plasmática de NAI durante el tratamiento corrector. Una vez definida la urgencia para corregir la concentración plasmática de NAE y después de emprender el tratamiento apropiado, el médico se centrará en el tratamiento o la eliminación de la causa primaria. Los sujetos con hiponatremia euvolémica causada por SIAD, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal secundaria reaccionarán al tratamiento eficaz de la causa básica y tendrán un incremento de la concentración plasmática de NAI. Sin embargo, no todas las causas de SIAD son reversibles de inmediato y se necesita farmacoterapia para incrementar la concentración plasmática de sodio. Véase adelante. La hiponatremia hipovolémica mejorará con la hidratación 4 con solución salina isotónica normal y disminuirá rápidamente la AVP circulante y la diuresis acuosa será abundante. A veces se necesita disminuir la velocidad de corrección si los datos de la anamnesis sugieren que la hiponatremia ha sido crónica, es decir, persistió 48H, véase adelante. La hiponatremia hipervolémica proveniente de insuficiencia cardíaca congestiva suele responder a tratamiento mejorado de la miocardiopatía primaria, es decir, después de instituir o de intensificar la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, ACE, Angiotensin Converting Enzyme. Por último, los sujetos con hiponatremia por potomanía de cerveza y consumo bajo de solutos reaccionan con rapidez a la administración 4 de solución salina y la reanudación de la alimentación normal. Como aspecto destacable, los pacientes de potomanía por cerveza están expuestos a un riesgo muy alto de ODS por la hipopotasemia, el alcoholismo y la desnutrición acompañantes, así como el gran riesgo de corregir en exceso la concentración plasmática de sodio. Desde hace mucho la privación de agua ha sido una parte fundamental del tratamiento de la hiponatremia crónica. Sin embargo, los pacientes que excretan poca agua libre sin electrolitos necesitarán restricción intensiva de líquidos. Puede ser muy difícil para los pacientes con SIAD tolerar dicha restricción, dado que la sed se estimula de manera inapropiada. La proporción urinaria / plasmática de electrólitos, NAI y CAI, urinarios / NAI, plasmático, sirve de indicador rápido de la excreción de agua sin electrólitos. Los pacientes con una proporción 1 deben ser sometidos a una restricción más intensiva, 500 ml /día, que aquellos con una proporción cercana a 1. En quienes la restricción debe ser de 500 a 700 ml /día y cuando la relación es 1 la restricción debe ser a menor que 1 L /día. En caso de hipocalcemia, la sustitución de potasio incrementará la concentración plasmática de NAI. Dado que la concentración plasmática de NAI está en función del sodio intercambiable y el Ka intercambiable dividido entre el agua corporal total. Un corolario es que la sustitución intensiva de Ka se acompaña de la posibilidad de corrección excesiva de la concentración plasmática de NAI, incluso en ausencia de solución salina hipertónica. La concentración plasmática de sodio también tenderá a reaccionar a un incremento de los solutos ingeridos con los alimentos, lo cual intensifica la posibilidad de excretar agua libre. Lo anterior se logra con tabletas de cloruro de sodio UVO y con preparados nuevos de sabor agradable que tienen urea oral. Cuando fracasa la restricción de líquidos, la sustitución de potasio o el incremento del consumo de solutos, puede recomendarse el tratamiento farmacológico para incrementar la concentración plasmática de NAI. Muchos individuos con SIAD mejoran con la combinación de furosemida UVO, 20 mg 2 veces al día, se necesitan a veces dosis mayores si hay insuficiencia renal, y tabletas de cloruro de sodio orales.
La furosemida inhibe el mecanismo renal de contracorriente y disminuye la capacidad de concentración de orina, en tanto que el cloruro de sodio antagoniza la natriuresis que surge con diuréticos. La demeclociclina es un inhibidor potente de las células principales y se utiliza en pacientes cuyos niveles de sodio no aumentan en reacción a la furosemida o las tabletas de cloruro de sodio. Sin embargo, puede ocasionar disminución de la filtración glomerular por la natriuresis excesiva o la toxicidad renal directa. Será mejor no usarlo en cirróticos en particular, expuestos a un riesgo mayor de nefrotoxicidad por acumulación de fármacos. En caso de contar con preparados de urea UV o de buen sabor, también se podrán usar para el tratamiento de SIAD. El incremento de la excreción de solutos al ingerir la urea mencionada intensifica la excreción de agua libre y con ello disminuye el nivel de sodio en el plasma. Los antagonistas de vasopresina, baptanos, son muy eficaces para tratar SIAD y la hiponatremia hipervolémica causada por insuficiencia cardíaca o por cirrosis e incrementa con certeza las concentraciones plasmáticas de NAI, como consecuencia de sus efectos sobre la intensificación de la depuración de agua libre. Muchos de estos fármacos antagonizan de manera específica el receptor V2 de vasopresina. En la actualidad, el tolvaptano es el único antagonista de V2 oral aprobado en Estados Unidos por la FDA. El conivaptano, que es el único preparado 4 disponible, es una mezcla de antagonista de V1P/V2 y conlleva un riesgo bajo de hipotensión por inhibición del receptor de V1A. La administración de baptano se debe comenzar dentro de hospitales, con liberalización de la restricción hídrica, 2 L al día, y vigilancia cercana de la concentración plasmática de NAI. Se ha aprobado el uso de estos fármacos para tratar todos los trastornos, salvo la hiponatremia hipovolémica y la hiponatremia aguda, pero no están del todo claras sus indicaciones clínicas. El tolvaptano oral quizás sea más adecuado para tratar SIAD significativa y persistente, por ejemplo, en el carcinoma pulmonar microcítico, que no ha mejorado con la restricción de agua y la furosemida o el cloruro de sodio UVO. Con el tratamiento prolongado con tolvaptano se han notificado anomalías en las pruebas de función hepática. Por tanto, el uso de este fármaco debe restringirse a 1 a 2 meses. El tratamiento de la hiponatremia sintomática aguda debe consistir en solución salina hipertónica al 3%, 513 ml. Para incrementar de manera aguda la concentración plasmática de NAI en 1 a 2 mm/H hasta un total de 4 a 6 mm. Este incremento leve suele ser suficiente para aliviar los síntomas agudos graves, después de lo cual es apropiado la hiponatremia crónica de acuerdo con las guías. Véase más adelante. Se han formulado varias ecuaciones que calculan la velocidad de administración de solución salina hipertónica, con concentración de NAI y CI de 513 mm. El método tradicional consiste en calcular el déficit de NA+, en donde es NA+ igual a 0.6x peso corporal x, concentración plasmática ideal de NA+, concentración plasmática inicial de NA+, seguida del cálculo de la velocidad de administración. Sin importar el método utilizado para determinar la velocidad de administración, el incremento de la concentración plasmática de NAI puede ser muy impredecible durante el tratamiento con solución salina hipertónica. Por los cambios rápidos en la fisiología subyacente, la concentración plasmática de NAI debe vigilarse cada 2 a 4 H durante el tratamiento, con cambios apropiados con base en la velocidad de cambio observada. La administración de oxígeno complementario y apoyo respiratorio también es fundamental en la hiponatremia aguda, en caso de que el paciente desarrolle edema pulmonar agudo o insuficiencia respiratoria con hipercapnia. Los diuréticos 4-deasa ayudarán en el tratamiento del edema agudo pulmonar e incrementarán la excreción de agua libre porque interfieren con el sistema de contracorriente renal. No se han aprobado los antagonistas SODA-VP en el tratamiento de la hiponatremia aguda. La velocidad de corrección debe ser comparativamente lenta en la hiponatremia crónica, 8 a 10 mm en las primeras 24 horas y menor que 18 mm en las primeras 48 H. Con el fin de evitar ODS, cifras más bajas son apropiadas en pacientes con riesgo particular de ODS, como individuos alcohólicos o pacientes con hipopotasemia. La corrección excesiva de la concentración plasmática de NAI puede ocurrir cuando se normalizan con rapidez las concentraciones de AVP, por ejemplo, después del tratamiento de pacientes con hiponatremia hipovolémica crónica con solución salina 4 o después del tratamiento de sustitución con glucocorticoides en personas con hipopituitarismo e insuficiencia suprarrenal secundaria. Cerca del 10% de los pacientes tratados con baptanos presentará corrección excesiva,
El riesgo se incrementa si el consumo de agua no se liberaliza. En el caso de que las concentraciones plasmáticas de NAI se corrijan en exceso después del tratamiento, ya sea con solución salina hipertónica, solución salina isotónica o un baptano, la hiponatremia puede volver a inducirse con seguridad o estabilizarse con la administración de acetato de desmopresina, DAP, un agonista de AVP o la administración de agua libre. Típicamente solución glucosada al 5%, vía 4. El objetivo es prevenir o corregir ODS. El tratamiento de pacientes con hiponatremia grave puede iniciarse con la administración cada 12 horas de DAP para mantener constante la bioactividad de AVP, combinado con la administración de solución salina hipertónica para corregir con lentitud la concentración sérica de NAI en una forma más controlada, con lo que se reduce el riesgo de corrección excesiva. Hipernatremia. Etiología. La hipernatremia es el aumento de la concentración plasmática de sodio, 145 mm. Es mucho menos frecuente que la hiponatremia, pero conlleva tasas de mortalidad incluso de 40 a 60%, que depende principalmente de la gravedad de los cuadros patológicos primarios acompañantes. La hipernatremia suele ser consecuencia de la combinación de déficit de agua y de electrolitos, con pérdidas de H20 mucho mayores que las de NAI. Con menor frecuencia, la ingestión o la administración diatrógena de sodio en exceso puede ser la causa. Por ejemplo, después de administración 4 excesiva de soluciones de cloruro de sodio hipertónica o de bicarbonato de sodio. Los ancianos en quienes disminuye la sed o tienen un menor acceso a líquidos presentan el máximo riesgo de hipernatremia. Los individuos con hipernatremia rara vez tienen un defecto central en la función hipotalámica de osmorreceptores, con una mezcla de disminución de la sed y de la secreción de AVP. Las causas de esta diabetes insípida adípsica incluyen un tumor primario o metástasis, oclusión o ligadura de la arteria comunicante anterior, traumatismo, hidrocefalia e inflamación. La hipernatremia puede surgir después de la pérdida renal o extrarrenal de agua. En casos de fiebre, ejercicio, exposición al calor, quemaduras graves o ventilación mecánica, pueden intensificarse las pérdidas insensibles de agua. La diarrea es el trastorno digestivo más común en la hipernatremia. La diarrea osmótica y la gastroenteritis viral por lo general producen evacuaciones con concentraciones de sodio y potasio 100 mm, lo que ocasiona pérdidas de agua e hipernatremia. Por el contrario, la diarrea secretora suele producir heces isotónicas y, por tanto, puede haber hipovolemia con o sin hiponatremia hipovolémica. Entre las causas frecuentes de pérdida renal de agua están la diuresis osmótica, que es consecuencia de hiperglucemia, el exceso de urea, la diuresis después de obstrucción y el manitol. Estos trastornos tienen como elemento común un incremento en la excreción urinaria de solutos y de la osmolalidad urinaria. Consúltese valoración diagnóstica, después en este capítulo. La hipernatremia por diuresis de agua aparece en la diabetes insípida, DI, central o nefrógena. La diabetes insípida nefrógena, NDI, Nephrogenic Diabetes Insipidus, se caracteriza por la resistencia renal a la acción de AVP, que puede ser parcial o completa. Véase valoración diagnóstica. Adelante. Entre las causas genéticas están mutaciones con pérdida de la función en el receptor V2 ligado al cromosoma X, mutaciones en el conducto hídrico de acuaporina 2 que reacciona a AVP que causa dinefrógena autosómica recesiva o dominante, en tanto que la deficiencia recesiva del conducto de acuaporina 1 origina más bien un defecto pequeño en la concentración. La hipercalcemia también puede originar poliuria y NDI. El calcio envía señales directas por el receptor que lo capta, de disminuir el transporte de NAI, KEIC1. En la rama ascendente del asa de Henle y el transporte de agua en las células principales, todo lo cual disminuye la capacidad de concentración renal en la hipercalcemia. Otra causa adquirida frecuente de NDI es la hipopotasemia, que inhibe la respuesta renal a AVP y disminuye la expresión de acuaporina 2. Algunos fármacos pueden ocasionar NDI adquirida, en particular litio, y fosfamida y algunos antivirales. El litio causa la diabetes insípida nefrógena por mecanismos diversos, como la inhibición directa de la sintasa sinasa 3 renal de glucógeno, GSK3, glicógen sintase quinase 3, que según algunos expertos es el blanco farmacológico en que actúa el litio en la enfermedad bipolar. Se necesita GSK3 para la respuesta de las células principales a AVP. Es indispensable la entrada de litio por el conducto de sodio sensible a amilorida, ENaC, para el efecto de tal fármaco en las células principales. De esa manera,
La combinación de litio y amilorida puede aplacar NDI que surge con litio. Sin embargo, el litio origina cicatrices tubulointersticiales y nefropatía, ambas crónicas después de tratamiento prolongado. De modo que algunos pacientes muestran NDI persistente mucho después de haber interrumpido el consumo del fármaco con poco beneficio terapéutico con la amilorida. Por último, la diabetes insípida gestacional es una complicación rara del embarazo a término, en el que la mayor actividad de la proteasa placentaria circulante con actividad de vasopresinasa permite que disminuya en la circulación AVP y haya poliuria, a menudo acompañados de hiponatremia. La DDAVP es un tratamiento eficaz del síndrome anterior, por la resistencia a la enzima vasopresinasa. Manifestaciones clínicas. La hipernatremia aumenta la osmolalidad del SF, que genera un gradiente osmótico entre SF e ICF, salida de agua intracelular y contracción de las células. Como ocurre en la hiponatremia, las manifestaciones de la hipernatremia son predominantemente neurológicas. La más común es la alteración del estado mental, que va de confusión leve y letargo a coma profundo. La contracción repentina de las neuronas cerebrales en la hipernatremia aguda puede hacer que surjan hemorragias en parénquima, en el plano subaracnoideo o hematomas subdurales. Sin embargo, estas complicaciones vasculares se observan más bien en niños y recién nacidos. El daño osmótico a las membranas musculares también origina rabdomiólisis hipernatrémica. Las neuronas cerebrales se adaptan a un incremento constante en la osmolalidad de SF48H. Al activar los transportadores de membrana que median la entrada y la acumulación de osmolitos orgánicos dentro de la célula, creatina, betaína, glutamato, mioinositol y taurina. Todo lo anterior ocasiona un incremento del agua de ICF y normalización del volumen del parénquima cerebral. En consecuencia, las personas con hipernatremia crónica tienen menor posibilidad de mostrar deterioro neurológico grave. Sin embargo, la respuesta celular a la hipernatremia crónica predispone a los pacientes a edema cerebral y convulsiones durante la hidratación francamente rápida, corrección excesiva de la concentración plasmática de sodio, 10 mm/día. Valoración diagnóstica. La anamnesis debe orientarse a identificar la presencia o ausencia de sed, poliuria o una causa extrarrenal de pérdida de agua, como diarrea. La exploración física debe comprender un examen neurológico detallado y la valoración del SFV. Las personas con déficit particularmente grande de agua u otro déficit combinado de electrolitos y agua pueden mostrar hipovolemia con disminución de JVP y ortostatismo. La corroboración exacta del ingreso diario de agua y la diuresis diaria también es de suma importancia para el diagnóstico y el tratamiento de la hipernatremia. La investigación de laboratorio debe comprender la medición de la osmolalidad de suero y orina, además de los electrólitos en orina. La respuesta apropiada a la hipernatremia y a la osmolalidad sérica. 295 mOs/kg es el incremento en la AVP circulante y excreción de bajos volúmenes de orina con concentración máxima, 500 ml/día, es decir, orina con osmolalidad 800 mOs/kg. Si este fuera el caso, entonces la fuente extrarrenal de pérdida de agua es la principal causa de hipernatremia. Muchos pacientes con hipernatremia tienen poliuria. La causa puede ser diuresis osmótica con excreción excesiva de cloruro de sodio, glucosa, urea o combinaciones de estos, por lo que la excreción de solutos al día será 750 a 1000 mOs/día, 15 mOs/k de agua corporal por día. Con mayor frecuencia, los individuos con hipernatremia y poliuria mostrarán predominantemente diuresis hídrica con eliminación excesiva de orina hipotónica, diluida. Para diferenciar correctamente entre causas nefrógenas y centrales de la diabetes insípida, es necesario medir la respuesta de la osmolalidad urinaria a DAP, en combinación con la medición de AVP circulante en el marco de la hipertonicidad. Por definición, los individuos con hipernatremia basal muestran hipertonicidad, con un estímulo adecuado para la producción de AVP por parte de la neurohipófisis. Por eso, a diferencia de los enfermos poliúricos con una concentración plasmática de NAE y osmolalidad basal normal o menor, no se necesita en la hipernatremia una prueba de privación de agua y tal estudio está absolutamente contraindicado en esa situación, dado el peligro de empeorar la hipernatremia. Los individuos con diabetes insípida nefrógena no mejorarán con DAP y su osmolalidad urinaria incrementará un 50% o 150 mOs/kg respecto de la cifra basal.
En combinación con nivel de AVP normal o circulante alto, los individuos con DI central mejorarán con DAP, con una respuesta de disminución de AVP circulante. Algunos pacientes responden en forma parcial a DAP, con un incremento 50% de la osmolalidad en orina que, a pesar de todo, no alcanza los 800 mOs/kg. El nivel de AVP circulante permitirá identificar la causa principal, es decir, diabetes insípida nefrógena o central. En las embarazadas, la sangre para medir AVP debe colocarse en tubos que contengan el inhibidor de proteasa 1,10-fenantrolina, para evitar la degradación in vitro de AVP por parte de la vasopresinasa placentaria. En individuos con hipernatremia por pérdida renal de agua es crucial cuantificar las pérdidas diarias constantes con el uso de la depuración calculada de agua sin electrolitos, además del cálculo del déficit de agua basal. Las fórmulas importantes se exponen en el cuadro 49A3. Ello obliga a medir diariamente los electrólitos en orina, en combinación con la cuantificación exacta del volumen diario de orina. Tratamiento. Hipernatremia. Se debe eliminar o corregir la causa principal de la hipernatremia, se trate de drogas o fármacos, hiperglucemia, hipercalcemia, hipopotasemia o diarrea. Los procedimientos para la corrección se señalan en el cuadro 49A3. Es importante corregir la hipernatremia en forma lenta para evitar edema cerebral. En general, se sustituye el déficit calculado de agua libre en un lapso de 48 h. Hay que resaltar que la corrección de la concentración plasmática de NAI no debe ceder de 10 mM/día. Por lo cual se necesita el transcurso de más de 48 h en sujetos con hipernatremia intensa, 160 mM. La excepción podrían ser los pacientes con hipernatremia aguda, 48 h, por carga de NAI, en que es posible corregirla rápidamente y sin riesgos a una velocidad de 1 mM/h. Lo ideal es administrar el agua por la boca o por sonda nasogástrica, como la forma más directa de aportarla en su forma libre, es decir, sin electrólitos. Los pacientes pueden recibir soluciones 4 con agua libre, que contengan glucosa, como la solución glucosada al 5%, de 5W. Deben vigilarse las concentraciones sanguíneas de glucosa en caso de hiperglucemia. Con base en los datos de la anamnesis, la presión arterial o el estado volumétrico clínico, puede ser una medida adecuada usar soluciones salinas hipotónicas en un inicio. Solución salina normal al 0.25 o 0.50. La solución salina normal por lo común es inadecuada, salvo que haya hipernatremia muy grave. Situación en la cual la solución salina normal es proporcionalmente más hipotónica en relación con el plasma o hipotensión neta. Se necesita calcular la eliminación de agua sin electrólitos por la orina todos los días y la pérdida constante de agua libre en individuos con dinefrógena o central, que también habrá que reponer día a día. En casos específicos es factible a veces emprender más tratamientos. Los individuos con DI central deben mejorar con la administración de DAP por vías 4, nasal u oral. Las personas con NDI por litio pueden aminorar su poliuria, si reciben amilorida, 2 de mayo de 10 mg/día, que frena la penetración de dicho mineral en las células principales del riñón. Al inhibir los conductos de sodio epiteliales, véase antes, ENaC, epitelial NAI channels, sin embargo, en la práctica, muchos enfermos de DI por litio pueden compensar su poliuria con solo incrementar su consumo diario de agua. Las tiazidas pueden disminuir la poliuria por NDI, de un modo notorio, al inducir hipovolemia e incrementar la reabsorción de agua en el túbulo proximal. En ocasiones, se han utilizado fármacos antiinflamatorios no esteroideos, NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, para el tratamiento de la poliuria relacionada con NDI, con lo que se reduce el efecto negativo de las prostaglandinas intrarrenales en los mecanismos de concentración urinaria. Sin embargo, esto se acompaña del riesgo de toxicidad renal o gástrica relacionadas con los NSAID. Además, hay que destacar que las tiazidas, la amilorida y NSAID son adecuados solo para el tratamiento a largo plazo de la poliuria por NDI y que no son útiles en el tratamiento agudo o inmediato de la hipernatremia acompañante, en la cual el objetivo es sustituir los déficits de agua libre y la pérdida constante de ella. Trastornos de potasio. Los mecanismos homeostásicos conservan la concentración plasmática de Ki entre 3.5 y 5.0 mM a pesar de las variaciones importantes en la ingestión de Ki en los alimentos. En el sujeto sano y en estado de equilibrio,
Se excreta todo el Ka ingerido diariamente, en promedio 90% por la orina y 10% en las heces. Por ello, el riñón interviene de modo predominante en la homeostasis del Ki. Sin embargo, 98% del Ki corporal total está dentro de las células, principalmente en los músculos. En la regulación de la concentración plasmática de Ki es fundamental el amortiguamiento del Ki extracelular por esta gran reserva intracelular. Según lo expuesto, los cambios en el intercambio y la distribución del Ki dentro y fuera de las células puede ocasionar hipopotasemia o hiperpotasemia pronunciada. La consecuencia es que la necrosis masiva con la liberación concomitante de Ka eístico origina hiperpotasemia intensa, particularmente en el marco de la lesión renal aguda y una menor excreción de dicho Ki. Los cambios en el contenido corporal total de Ki son mediados más bien por los riñones que reabsorben el Ki filtrado en estados de hipopotasemia y deficiencia de potasio y que secretan Ki en estados hiperpotasémicos por sustitución de potasio. Aunque se transporta Ki por toda la nefrona, es en las células principales del segmento conector, CNT, Connecting Segment, y en el CD cortical donde desempeña la función principal de excreción renal de Ki. Mientras que las células alfa intercaladas del CD medular externo funcionan en la reabsorción tubular renal de Ki filtrado en estados de deficiencia de Ki. En las células principales, el Na y apical entra por ENaC sensibles a amilorida, que generan una diferencia de potencial negativa en el interior, lo que estimula la salida pasiva de Ki por los conductos apicales de Ki. Los dos principales conductos de Ki median la secreción tubular distal de Ki, el conducto secretor de Ki, ROMP, conducto de Ki de la corteza medular externa, también conocido como KIRL1 o KCNJL. Y los conductos de Ki grandes, BK, Big Potassium, sensibles al flujo o conductos Maxi-K de Ki. Se piensa que el ROMP media la mayor parte de la secreción de Ki constitutiva, en tanto que los incrementos en la velocidad de flujo distal o la ausencia genética de ROMP activan la secreción de Ki por el conducto BK. Para la interpretación de los trastornos de Ki en la cabecera del enfermo, se necesita apreciar la relación entre la penetración de sodio que depende de ENaC y la secreción distal de potasio, FIC 49A4. Por ejemplo, la disminución del suministro de Na a la porción distal, como ocurre en estados prerrenales hipovolémicos, tiende a aminorar la capacidad de excretar Ki, lo cual culmina en hiperpotasemia. A diferencia de ello, el incremento en el suministro distal de Na y en la velocidad de flujo distal, como se observa después de administrar tiacídicos y diuréticos con acción de ASA-DL, pueden incrementar la secreción de Ki y ocasionar hipopotasemia. La hiperpotasemia también es una consecuencia predecible de fármacos que inhiben de manera directa ENaC, a causa de la participación de este conducto de sodio para generar una diferencia de potencial que es negativa para el interior del túbulo. A su vez, la aldosterona ejerce una gran influencia en la excreción de Ki, con incremento de la actividad de los conductos de ENaC y con ello amplificación de la fuerza impulsora para la secreción de Ki por la membrana luminal de las células principales. Por lo expuesto, las anomalías en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona pueden ocasionar hipopotasemia e hiperpotasemia. No obstante, hay que destacar que el exceso de Ki y la restricción de Ki tienen efectos antagónicos e independientes de la aldosterona en la densidad y la actividad en los conductos apicales de Ki y en la porción distal de la nefrona. Es decir, factores distintos de la aldosterona modulan la capacidad renal de secretar Ki. Además, la restricción de Ki y la hipopotasemia activan la reabsorción distal de Ki filtrado, independiente de aldosterona, con lo cual se activa la actividad de AT-PASA-DH y JK en las células intercalares dentro de la zona externa medular de CD. Los cambios en la concentración plasmática de Ki que reflejan posiblemente tal mecanismo fisiológico, están siempre presentes en trastornos que se acompañan de cambios en la actividad de aldosterona. Hipopotasemia. Es la concentración de Ki plasmático 3.5 mm. Aparece incluso en 20% de sujetos hospitalizados. Tal deficiencia se vincula con un incremento de las tasas de mortalidad intrahospitalaria de 10 tantos, por los efectos adversos que tiene dicho trastorno en el ritmo cardíaco, la presión arterial y la morbilidad cardiovascular. En términos mecanicistas, la hipopotasemia puede ser causada por redistribución de Ki entre los tejidos ISF o por pérdida de Ki de tipo renal y extrarrenal. La hipomagnesemia sistémica también origina hipopotasemia resistente al tratamiento,
a causa de una combinación de la menor captación de Ka por las células y la secreción renal excesiva. En ocasiones la falsa hipopotasemia o pseudohipopotasemia es consecuencia de la captación celular in vitro del potasio después de punción venosa, por ejemplo, por la leucocitosis grave en la leucemia aguda. Redistribución e hipopotasemia. La insulina, la actividad bradrenérgica, la hormona tiroidea y la alcalosis estimulan la captación celular de Ka, mediada por la AT-pasa de NAE y Ka, lo que conduce a hipopotasemia. La inhibición de la salida pasiva de Ka también ocasiona hipopotasemia, aunque en contadas ocasiones. Lo anterior suele suceder en caso de inhibición sistémica de los conductos del potasio por iones tóxicos de bario. La insulina exógena causa hipopotasemia diatrógena, en particular durante la corrección de estados con deficiencia de Ka como la cetoacidosis diabética. También, la estimulación de la insulina endógena desencadena hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia en enfermos desnutridos a quienes se administra una carga de carbohidratos. Las alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático endógeno originan a veces hipopotasemia en diversas situaciones, como abstinencia de alcohol, hipertiroidismo, infarto agudo del miocardio y traumatismos cranoencefálicos graves. Los B2 agonistas, que incluyen los broncodilatadores y los tocolíticos, ritodrina, son activadores potentes de la captación celular de Ka. Pueden ocasionar hipopotasemia inesperada simpaticomiméticos escondidos como la pseudoefedrina y la efedrina en jarabes contra la tos o fármacos para adelgazar. Por último, la activación de las señales dependientes de AMP cíclico por parte de la xantina, etapas siguientes a la del receptor B2, pueden ocasionar hipopotasemia, por lo común en casos de sobredosis, teofilina, o ingestión excesiva de algunas sustancias, como la cafeína de la alimentación. La hipopotasemia por redistribución también surge en el marco del hipertiroidismo y se producen ataques periódicos de parálisis hipopotasémica, parálisis tirotóxica periódica, TPP, tirotoxic periodie paralysis. En la parálisis hipopotasémica periódica de tipo familiar se producen episodios similares de debilidad por hipopotasemia en ausencia de anomalías tiroideas. Situación causada en general por mutaciones de sentido alterado de los dominios del sensor de voltaje dentro de la subunidad A1 de los conductos del calcio de tipo L o del conducto de sodio de músculo estriado. Estas mutaciones generan una corriente anormal por el poro regulador activada por la hiperpolarización. La TPP surge más a menudo en personas de origen asiático o latinoamericano y esta predisposición compartida ha sido vinculada a la variación genética en KIR 2.6. Un conducto de Ka que reacciona a hormona tiroidea y que es mioespecífico. Los pacientes con TPP típicamente se presentan con debilidad de las extremidades y de los cinturones pélvico y escapular, con episodios de parálisis que ocurren más a menudo entre la 1 y 6 de la mañana. No se presentan de manera invariable signos y síntomas de hipertiroidismo. La hipopotasemia suele ser grave y casi de manera invariable se acompaña de hipofosfatemia e hipomagnesemia. La hipopotasemia en TPP se atribuye a activación directa e indirecta de la NAI/Ka y AT-pasa, lo que aumenta la captación de Ka por los tejidos musculares y de otros tipos. El incremento de la actividad B adrenérgica desempeña una función importante con dosis altas de propranolol, 3 mg/kg, lo que causa reversión rápida de la hipopotasemia. Hipofosfatemia y parálisis relacionadas. Pérdida extrarrenal de potasio. La pérdida de Ka en el sudor suele ser baja, excepto en condiciones físicas extremas. Las pérdidas gástricas directas de Ka por vómito o aspiración nasogástrica suelen ser mínimas. Sin embargo, la alcalosis hipoclorémica secundaria puede ocasionar pérdida persistente de Ka por hiperaldosteronismo secundario y pérdida de bicarbonato por la orina, es decir, pérdida renal de Ka. La diarrea es una causa importante de hiperpotasemia a nivel global, dada la prevalencia mundial de enfermedades diarreicas infecciosas. Las enfermedades gastrointestinales no infecciosas, como celiaquía, ileostomía, adenoma velloso, enfermedad intestinal inflamatoria, pseudoobstrucción intestinal, síndrome de Ogilvie, lipomas o abuso crónico de laxantes, también pueden causar hipopotasemia significativa. La secreción intestinal exagerada de Ka por regulación ascendente de los conductos colónicos beca se ha implicado de manera directa en la fisiopatología de la hipopotasemia en muchos otros trastornos. Pérdida renal de potasio. Los fármacos pueden incrementar la excreción renal de Ka por diferentes mecanismos. Los diuréticos son una causa particularmente común,
debido al incremento del suministro tubular distal de NAE y de la tasa de flujo tubular distal, además del hiperaldosteronismo secundario. Los diuréticos tiacídicos tienen un mayor efecto en las concentraciones plasmáticas de Ka que los diuréticos de ASA, pese al menor efecto natriurético. El efecto diurético de las tiacidas se debe en gran medida a la inhibición del cotransportador de NAIC1, NCC, en las células DCT. Esto ocasiona un incremento directo del suministro de NAI luminal a las células principales inmediatamente distales en el CNT y en las CD corticales, lo que incrementa la entrada de NAI por ENaC, con lo que se incrementa la diferencia de potencial negativo en el interior y se amplifica la secreción de KI. La mayor propensión de las tiacidas a causar hipopotasemia puede ser consecuencia de la hipocalciuria que causan, en comparación con la hipercalciuria que aparece con los diuréticos con acción en el ASA-DNL. Los mayores niveles del calcio luminal corriente abajo en respuesta a los diuréticos con acción en el ASA-DNL inhibirán los conductos de NAI epiteliales en las células principales y con ello aminorarán la diferencia de potencial que es negativa en el interior del túbulo y disminuirán la excreción distal de KI. Las dosis altas de antibióticos derivados de la penicilina, nafcilina, dicloxacilina, ticarcilina, oxacilina y carbenicilina intensificarán la excreción obligatoria de KI, al actuar como aniones no reabsorbibles en la nefrona distal. Por último, algunas toxinas que actúan en los túbulos renales pueden originar pérdida renal de Ka y magnesio, lo cual causará hipopotasemia e hipomagnesemia. Entre tales fármacos están los aminoglucósidos, la anfotericina, el foscarnet, el cisplatino y la ifosfamida. Véase también deficiencia de magnesio e hipopotasemia, más adelante. La aldosterona activa el conducto de ENaC en las células principales, por medio de múltiples mecanismos sinérgicos y con ello se intensifica la fuerza impulsora para la excreción de KI. En consecuencia, los incrementos en la bioactividad de aldosterona o las ganancias en la función de las vías de señales que dependen de aldosterona se acompañan de hipopotasemia. Los incrementos de la aldosterona circulante, hiperaldosteronismo, pueden ser primarios o secundarios. Los mayores niveles de renina circulante en las formas secundarias de hiperaldosteronismo por lo común hacen que aumente la angiotensina 2, AT11, y, por consiguiente, la aldosterona. Es posible que la causa más común sea la estenosis de la arteria renal. El hiperaldosteronismo primario puede ser genético o adquirido. La hipertensión y la hipopotasemia por incrementos en los niveles circulantes de 11 desoxicorticosterona aparecen en individuos con hiperplasia suprarrenal congénita causada por defectos en la LLP hidroxilasa o 17 o hidroxilasa de esteroides. La deficiencia de la primera se acompaña de virilización y otros signos de exceso de andrógenos, en tanto que el menor nivel de esteroides sexuales en la deficiencia de 17A hidroxilasa origina hipogonadismo. La principal forma de hiperaldosteronismo genético primario aislado es el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, FH1, hiperaldosteronismo familiar, también conocido como hiperaldosteronismo que responde a glucocorticoides, GRA, hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, y los hiperaldosteronismos familiares tipos 11 y 111, FH11. Hiperaldosteronismo familiar 2 y FH111, hiperaldosteronismo familiar 3, en los que la producción de aldosterona no se suprime con la administración de glucocorticoides exógenos. El FH1 es causada por una duplicación genética quimérica entre los genes homólogos de 11-P-hidroxilasa, CYP11B1, y la sintasa de aldosterona, S. CDN. N. O, SCDNN igual a A. 1 en G y CD en CDAN. O, SA. CDG, CDA. LCDN. CYP11B2, que se fusionan al promotor de 11-P-hidroxilasa que responde a la hormona adrenocorticotrópica para codificar la región de la sintasa de aldosterona. Este gen quimérico está bajo el control de ACTH y, por tanto, puede ser suprimido con los glucocorticoides. El FH111 es causado por mutaciones en el gen KCNJ5, que codifica un rectificador del conducto 4 de Ka y activado por proteína G, HIRT4. Estas mutaciones llevan a la adquisición de permeabilidad al NAI en conductos de HIRT4, lo que causa despolarización exagerada de la membrana en las células glomerulares suprarrenales y activación de los conductos del calcio controlados por voltaje.
La entrada resultante de calcio es suficiente para producir secreción de aldosterona y proliferación celular, lo que ocasiona adenomas suprarrenales e hiperaldosteronismo. Las causas adquiridas de hiperaldosteronismo primario incluyen adenomas productores de aldosterona, APA, aldosterone producing adenomas, hiperplasia suprarrenal primaria o unilateral, PAH. Primary adrenal hyperplasia, hiperaldosteronismo idiopático, IHA, idiopathic hyperaldosteronism, por hiperplasia suprarrenal bilateral y carcinoma suprarrenal. APA e IHA representan entre 60 y 40%, respectivamente, de los casos de hiperaldosteronismo diagnosticado. Las mutaciones somáticas adquiridas en KCNJ5 o con menos frecuencia en genes ATP1A1, una subunidad de la NAIJK y ATPasa, y ATP2B3, un ATPasa de K2+. Pueden detectarse en APA, como en el FHI111, véase antes. La despolarización exagerada ante las células glomerulares suprarrenales causadas por estas mutaciones participa en la proliferación suprarrenal excesiva y la liberación de cantidades exageradas de aldosterona. La obtención de muestras aleatorias para medición de la actividad de renina plasmática, PRA, Plasma Renin Activity, y de aldosterona son recursos de detección útiles en pacientes con hipopotasemia o con hipertensión. Una razón de aldosterona, PRAD50 sugiere hiperaldosteronismo primario. La hipopotasemia y múltiples fármacos antihipertensivos pueden alterar la proporción de aldosterona, PRA, lo que produce proporciones E50 en pacientes que de hecho tienen hiperaldosteronismo primario. Por tanto, siempre debe tenerse en cuenta el contexto clínico cuando se interpreten estos resultados. El glucocorticoide cortisol muestra afinidad por el receptor de mineralocorticoides, MLR, mineralocorticoid receptor, igual a la de la aldosterona y surge como elemento resultante la actividad similar a la de mineralocorticoide. Sin embargo, las células en la nefrona distal, sensibles a aldosterona, están protegidas de esta activación 2 ilícita por la enzima 11P hidroxiesteroide deshidrogenasa U2, 11P HSD2. 11-3 dihidroxiesteroide dehidrogenasa I2, que convierte el cortisol en cortisona. Esta última muestra mínima afinidad por el receptor de mineralocorticoides. Por eso, las mutaciones recesivas con pérdida de función en el gen 11-JHSDI2 están vinculadas con la activación de MLR y el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. SAME, Syndrome of Apparent Mineralocorticoid Excess, que comprende hipertensión, hipopotasemia, hipercalciuria y alcalosis metabólica con supresión de PRA y de aldosterona. Un síndrome similar es causado por la inhibición bioquímica de 11-PHSD2 por los ácidos glicirretínico y glicirricínico o carbenoxolona. El ácido glicirricínico es un edulcorante natural de la raíz de regaliz y se identifica típicamente en tal vegetal y en muchos de sus derivados o como sustancia para dar color o sabor a tabaco y productos alimenticios. La hipopotasemia también puede aparecer con incrementos sistémicos de glucocorticoides. En el síndrome de Cushing causado por aumentos de ACTH hipofisaria, la incidencia de hipopotasemia es solo de 10%. En tanto que es de 60 a 100% en personas con secreción ectópica de ACTH, a pesar de la incidencia similar de hipertensión. Pruebas indirectas sugieren que la actividad de 11-PHSD2 disminuye en personas con ACTH ectópico, en comparación con el síndrome de Cushing, con lo cual surge un síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Por último, los defectos en múltiples vías de transporte tubular renal se asocian con hipopotasemia. Por ejemplo, las mutaciones con pérdida de función en subunidades de la ATPasa-DH y acidificante en células intercalares origina acidosis tubular renal distal de tipo hipopotasémico. Al igual que hacen muchos trastornos adquiridos de la nefrona distal. El síndrome de Lidle es causado por mutaciones dominantes autosómicas con ganancia de función de subunidades ENaC. Las mutaciones causadas por enfermedades activan de manera directa el conducto o anulan la recuperación de subunidades de ENaC inhibida por aldosterona, desde la membrana plasmática. El resultado final es una mayor expresión de los conductos de ENaC activados, en la membrana plasmática de las células principales. Los pacientes con síndrome de Lidle clásicamente manifiestan hipertensión grave con hipopotasemia, que no responde a espironolactona ni es sensible a amilorida. Sin embargo, la hipertensión y la hipopotasemia son aspectos variables del fenotipo de Lidle. Características más consistentes son aplanamiento de la respuesta de aldosterona ante la administración de ACTH y disminución de la excreción urinaria de aldosterona.
La pérdida de las funciones de transporte de tal y los segmentos de la nefrógena DST causa alcalosis hipopotasémica hereditaria, síndrome de Bartte, DS, Bartter Syndrome, y síndrome de Gitelman, GS. Gitelman Syndrome, respectivamente. Los individuos con BS clásico en forma característica muestran poliuria y polidipsia causadas por la disminución en la capacidad renal de concentración. Pueden aumentar en ellos la excreción urinaria de calcio y 20% de los enfermos son hipomagnesémicos. Otras características incluyen la actividad marcada del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los pacientes con síndrome de Bartte prenatal muestran un grave trastorno sistémico caracterizado por pérdida intensa de electrolitos, polihidramios e hipercalciuria con nefrocalcinosis. Aumentan de manera significativa la síntesis y la excreción renales de prostaglandinas, lo cual explica muchos de los síntomas generales. Se conocen 5 genes patológicos de BS y todos ellos funcionan en un aspecto del transporte regulado de sodio, potasio y cloruro portal. A diferencia de lo comentado, el síndrome de Gitelman es genéticamente homogéneo y es causado casi exclusivamente por mutaciones con pérdida de función en el cotransportador de cloruro y de sodio sensible a tiazida de OCT. Los individuos con GS uniformemente son hipomagnesémicos y presentan hipocalciuria importante y no la hipocalciuria que aparece típicamente en el síndrome de Bartte. Por eso, medir la excreción urinaria de calcio es una valoración diagnóstica de suma importancia en dicho síndrome. Este síndrome tiene un fenotipo más benigno que BS. Sin embargo, los pacientes que lo muestran pueden presentar condrocalcinosis, depósito anormal de pirofosfato de calcio dihidratado, CPPD. Calcium pyrophosphate dihydrate, en el cartílago articular.